¿no? Atilio Borón va a poner a la cumbre de Davos como uno de los, digamos, la punta de la corona del ejercicio del imperialismo, que va a definir muchas cosas, el rumbo del capital y demás. Y por eso lo tenemos que leer, inevitablemente. Esto no nos hace tomar partido, pero como economistas sí necesitamos estar revisando este tipo de lecturas, porque son las discusiones que están en nuestro medio, en nuestra carrera, en nuestra formación, y justo de aquí se van dando orientaciones o se están metiendo discusiones, ya sea que tengamos una postura en contra de lo que se está planteando, pero también en algunas cosas, las necesidades que está teniendo este sistema económico, que lo expresa ahí, ¿no? Ya en varias ocasiones que le da un jalón de orejas a los economistas, sobre todo a los economistas ortodoxos y heterodoxos, en donde resulta ser de que los estudiantes de economía o los economistas somos más papistas que el Papa. El foro económico, la cumbre de Davos, plantea la necesidad de plantear, replantear la economía en muchas ocasiones, algunos aspectos de la economía. En el 2017, si no más recuerdo, 2016-17, ellos planteaban, justamente llamaban a los economistas a ver una economía global con proteccionismo, pero con libre mercado. Quién sabe que sea eso, pero lo que sí era un hecho es que además argumentaban en contra de estos economistas radicales, liberales a ultranza, y decían, así no podemos avanzar. El foro económico les estaba diciendo eso. Y justo pues tenemos esta situación en donde es la burguesía, son intelectuales hablando burguesía como esta clase social que detenta los medios de producción y es una élite que va a definir las políticas que permiten la reproducción del capital. Y este conjunto de gente ha hecho el llamado a los economistas un montón de veces en los últimos 10 años después de la crisis, justo ¿qué muestra esta situación? Pues lo que están demostrando es que sus intelectuales ya no les son tan funcionales, ya no resuelven tanto, no hay forma en que resuelvan, generen una política de solución a una crisis sin que vuelvan a hacer otro hoyo, el hoyo neoliberal, que genere más contradicciones, más confrontaciones y demás. Y justo ahora, si alcanzaron a revisar el texto y pusieron la atención en los links que te manda estos documentos en las páginas de internet, ahora entran los heterodoxos en la cumbre de Davos. Evidentemente, en el pensamiento económico, desde la crítica a la economía política, nosotros planteamos que son dos. Uno que pretende reproducir el capital y otro que está replanteando en términos fuertes, criticándolo, para justamente hacer un replanteamiento desde la crítica, ¿no? Y dentro de los que reproducen justamente el capital, pues hablamos que se encuentran en el mismo barco la ortodoxia y la heterodoxia, ¿no? Independientemente de que algunos heterodoxos tengan un coqueteo con el marxismo, pero, o con la crítica a la economía política, pero finalmente su objetivo final es la reproducción del capital. Sí, sonará un poquito más agresivo este tipo de clasificación, pero sí necesitamos hacerlo en términos de entender cuáles son las contradicciones o cuáles son los límites que está teniendo este sistema económico, ¿no? Y bueno, este documento, este llamado a resetear la economía, que se está configurando desde la segunda mitad del año pasado, del 2020, y que finalmente es la conclusión a lo que todos se llevan de tarea. Todos los países, toda la gente que asiste a este foro se llevan de tarea resetear la economía y me parece que es en junio que van a regresar a discutir justo con base a ese principio, resetear y cómo se va, a qué elementos van a considerar para resetear la economía.
Por eso es muy importante, esto no lo pudimos dejar de lado, justo porque nuestro curso va a estar justamente discutiendo con ellos. En fin, antes de iniciar, casi va a ser igual una lectura de estos documentos, el contexto de esta discusión, justo se ve o está siendo elaborada a partir de un librito de dos economistas que están justo invitando a llamar, ¿no? Invitando a discutir la economía, ¿no? Es un librito, así se ve en la página de internet. Sí, profe. O sea, vale la pena revisarlo. Yo, la verdad, no lo he revisado, me he basado más bien en las notas que se han publicado en torno al librito, pero sí creo que esperaré comprarlo, porque las cosas que se están planteando están más desarrolladas acá, ¿sí me explico? Entonces lo paso, también cita otros dos libros, uno de Piketty y otro de otro economista, que vale la pena también revisar en este momento, ¿no? Con la intención de debatir, pues son los que están abriendo la discusión hacia dónde iría el capitalismo después de la pandemia. Entonces, justo pues, tenemos que echarle un lente. Bueno, entonces, pues, ¿cómo les pareció lo que se dice en la cumbre de Davos? Me gustaría saber muchas opiniones, una lectura ligera que llama mucho la reflexión. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre este textito? Ernesto, Nancy. Sí, profe. Pues básicamente, bueno, justo este tema ya lo había medio abordado en otra materia y fue interesante porque no lo había visto desde, vaya, esos como reportes o artículos de esta fuente y pues es más interesante cómo llaman que esto de la crisis sanitaria fue como digamos, una señal, vaya, de que algo estamos haciendo mal, ¿no? Y que puede ser una gran apertura hacia algo nuevo, a este gran reinicio, donde se podría tanto iniciar una nueva como sistema hasta el reestructurar el actual, pero de una manera más sustentable, ¿no? Y algo que, bueno, contraponiendo, como le comenté, justo en otra materia vimos que a pesar de que estas ideas son como buenas desde cierto punto de vista, también está como estos intereses por debajo, ¿no? De la mesa, donde, por ejemplo, pongo el ejemplo de los guardianes del capitalismo inclusivo que se generó con los del Vaticano y varios líderes inversionistas mundiales, que pues hasta cierto punto es irónico y pues raro, ¿no? Ver como que se autodenominen, ¿no? Como guardianes de este nuevo capitalismo que se busca como reformar. Pero, o sea, en mi opinión, o sea, podría ser un cambio crítico y bastante prometedor para el futuro, pero no sé, como le mencioné, ahí van varios intereses de pues gente poderosa que pues habrá que esperar a ver qué se habla, ¿no? En junio. Gracias, Ernesto. Sigue Nancy Reynoso. Sí, profe. Pues sí, precisamente habla sobre si es lo suficientemente fuerte, así como, digamos, a nivel de una revolución, pues para que la estructura cambie, ¿no? Pero por las medidas que se están desarrollando, pues parece que no, o sea, todos siguen produciendo igual, todos siguen comprando igual, el consumo está igual y todo, ¿no? Entonces, pues ya lo había expresado como en otras clases y yo siempre le voy como a la agricultura y al autoconsumo. Entonces me parece que pues la onda va por ahí, ¿no? Y también en una parte menciona sobre otras formas de producir y que ahora la industria se dedique como a resolver estas cuestiones o estas problemáticas que afectan, que ha afectado a la misma industria, ¿no? Digamos, las energías limpias, el desarrollo de paneles solares, ¿no? Pero
finalmente pues vuelve a ser como un círculo vicioso, porque por ejemplo estaba viendo lo de los paneles solares y todo el material que se necesita para elaborarlos y todo, pues tiene casi el mismo impacto que si no se produjeran. Entonces, pues ya. Muchas gracias, Nancy. Sigue Luis Arturo. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, o sea, antes de dar mi comentario mencionando lo que dijo Nancy, sí, o sea, los paneles solares llegan a contaminar mucho en cuanto a la producción, pero, o sea, la parte como buena del panel solar es que no tienes que estar cambiando el panel, o sea, el panel puede durar más de 50 o 60 años. Entonces, pues no es como que el panel lo tengas que estar comprando cada año o cada cierto tiempo, o sea, es más, tiene un tiempo de vida mucho más grande, un lapso mucho mayor. Entonces siento que ponderándolo o mesurándolo, no contamina tanto. O sea, tener tu panel solar por muchos años, pues no contamina tanto. Pero bueno, ya regresando a mi comentario, pues es una lectura muy interesante. Creo que también lo que plantea es que ya existe una base que realmente no hay que dejar de lado, ¿no? Porque sí, como decía mi compañero Ernesto, pues se piensa en reestructurar o buscar una nueva alternativa, tener como una noción más abierta a hacer pues un tipo de economía diferente y pensar pues que se puede aplicar a nivel global de otra forma, pero también tener la base de la ciencia, o sea, tener la base de la tecnología, que eso ha ayudado mucho a producir las vacunas más rápido, que la investigación ha sido como un engranaje muy importante para poder tener un progreso y que eso no se tiene que deslindar de la idea de reestructurar, ¿no? O sea, ya existe una base y que esa base es importante respetarla, la parte de la investigación, ¿no? Y también otra cosa que se me hizo muy interesante es que hablaba de que en las escuelas como de la Ivy League, como Harvard, están impulsando un tipo de proyecto que no solo buscan como la rentabilidad de las empresas, sino que ya se está promoviendo que haya este tipo de economías sustentables, ¿no? Y que ya no se basan también en la explotación del trabajador, y esto se ha ido propagando por Oxford y otras escuelas. Entonces creo que eso también, darle como cierta atención al estudio ha sido importante para que se siga pues impulsando, ¿no? Que se siga impulsando este tipo de ideas y que se concreten ya en la práctica. Entonces creo que es una lectura que abre mucho la discusión de lo que se puede hacer después de lo que estamos viviendo y que sí se puede reestructurar, pero también mantener ciertas cosas que se han ido haciendo bien, ¿no? O sea, la investigación ha ayudado demasiado a que ciertas cuestiones en la economía sigan funcionando, y también obviamente hay muchas aristas en las que se puede ver que ha generado detrimento, como por ejemplo lo que está sucediendo en la facultad de que pues no se le ha pagado a los profesores, pero como que se está aprovechando un poco de que pues ya no se usan las aulas, pero por ejemplo, no sé, usted profesor tiene que pagar la luz de estar ahí en la computadora, de estar haciendo pues, ciertas cosas que antes se hacían en la aula y la universidad se encargaba de esos gastos, ¿no? Pero, pero creo que pues como todo tiene su lado y cara de la moneda, pero mantener esa parte de la investigación presente creo que es muy importante, y es algo que puede ayudar a posibles pandemias en un futuro, porque eso es muy viable. O sea, la, los virus son mutables y puede que en algún momento en un futuro nos presentemos con una cuestión muy similar, y va a ser importante sostener esta parte de la ciencia, o sea, de la investigación, para que podamos sobresalir sobre eso y tal vez estar preparados desde un momento, desde un inicio. Y ya creo que la lectura abre mucho ese debate y me interesó demasiado. Bueno, Luis Arturo, ahora Eric Martínez, Eric Enríquez, perdón. Sí, no se preocupe. Buenas noches, profe. Pues igual me pareció muy interesante, más en la parte donde habla sobre reformar el capitalismo y cómo lo ve, pues precisamente en que tienen que dejar de pues optar por la utilidad y pues optar por otras formas. Entonces, eso me resulta interesante porque pues la verdad no sé si llegue a poderse hacer, y más que nada porque pues como han mencionado, pues eso es más que nada de los intereses de los capitalistas. La otra parte que me resultó interesante es que como menciona de que en esta parte del COVID, pues se ha tomado como para observar el panorama económico. En eso me refiero a que, pues qué cosas funcionan, qué cosas no y qué cosas deben transformarse. Entonces, pues también la importancia que destaca
conocimiento, de investigación, pues es demasiado importante porque, pues, como hemos visto, pues hasta ahorita hemos podido mantenernos, pues como estamos gracias al desarrollo científico que ha existido de la investigación y pues todo el avance tecnológico que ha habido en las vacunas. Pues, no sé, eso fue como lo que me dejó así pensando, o sea, si en algún momento se podría como reformar o qué es lo, como dice, ¿no? O sea, algunos pilares tienen que cambiar y algunos se tienen que mantener y pues en este caso, ¿cuáles son los que se tendrían que cambiar para pues poder reiniciar la economía como tal y si se puede llegar a reformar el capitalismo? Muchas gracias, Eric. Vi apareciendo, entonces, Johan Martínez, Gerardo y después Dani. Los textos estaban, la verdad, muy interesantes. Yo creo que lo que tratan de hacer es que este es como algo muy positivo, porque nos están invitando al cambio. Hacen muchas comparaciones con lo que es el capitalismo, que cómo se desarrolló con nosotros y que gracias a este capitalismo pues no nos fue a lo mejor tan feo si siguiéramos primitivos, pero no sé, yo creo que, o es mi punto de vista, que la pandemia sustituyó a la guerra, o una guerra mundial, porque tiene las mismas dimensiones. Antes de esto estaba como que muy sonado eh, los dos ejes Estados Unidos-China, no, perdón, Corea del Norte o Corea del Sur, eh, que se estaban peleando, que alguien quería mostrar su superioridad, y es más, hasta Google dejó a una marca de celulares, se me olvidó el nombre, perdón, pero Huawei. empezó como Huawei, comenzó como que una lucha entre quién tenía más poder, ¿no? Y mucha gente empezaba a decir, sí, va a empezar la tercera guerra mundial, ¿no? Pero apareció el COVID, no, y a su vez trajo la misma dimensión, trajo los mismos problemas, trajo muertes, trajo buscar innovaciones, trajo, y lo que se ha dicho, ¿no? Que después de esto sí va a haber cambios diferentes, como en la Primera Guerra Mundial, eh, todos en esas épocas estaban muy espantados y no querían una segunda, y sí sabían ya lo que era la guerra, y al final eso es lo que deja dinero, pero en este caso, ¿a quién le echas la culpa de una pandemia? Pues a nadie. Yo he escuchado que a nadie le han dicho, tú tuviste la culpa, nada más han dicho, vino de aquí, ¿no? Fue un sustituto. Yo siento que sí eh, es muy interesante el saber cómo la política ha actuado en cada gobierno, y que a pesar de que nos ha cambiado de perspectiva esta pandemia, no queremos avanzar, queremos pensar que este reinicio siga igual las cosas, aunque no lo va a ser así. Ese, insisto, es mi punto de vista y mi perspectiva. Hay esta comparación que se me hizo muy interesante, que el fundamento del libre mercado ha erosionado los derechos de los trabajadores y, en fin, toda esa seguridad. Pero el problema es que si se quiere atender tantos problemas que nos ha dejado antes del COVID, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a hacerlo? Y esa es mi duda personal de la lectura y de la reflexión. Sí, nos estamos acabando el planeta, el capitalismo lo demanda así, pero ¿cuál es la solución? Y después de esto, a lo mejor ya el trabajo va a cambiar, pero ¿de qué manera? ¿No? Bueno, y esa sería como que mi duda, mi reflexión, mi participación. Muchas gracias, Johan. Gerardo, por favor.
Hola, muy buenas noches. Bueno, pues al igual como ya lo dijeron mis compañeros, pues se me hizo súper interesantes las lecturas, motivándonos a que nosotros esté el cambio, ¿no? Se plantea que se piensa hacer una reestructura de todo esto y como lo mencionó el compañero hace un momento, pues está teniendo consecuencias de las dimensiones de una guerra. Y menciona que igual que un ejemplo como la Segunda Guerra Mundial, después de eso se hizo una reestructuración y la humanidad empezó a ver unos horizontes más amplios, disminuyendo la pobreza y las desigualdades. Pues si nos damos cuenta, el COVID ha hecho que las empresas y los gobiernos se den cuenta por sí mismos que no pueden hacer nada. Necesitan plantear formas de cooperación entre ellas, entre el sector público y el sector privado, porque pues si siguen así de uno de un lado y otro del otro, pues pocas cosas se pueden hacer. Estos textos que nos plantean el gran reinicio, pues se me hacen muy interesantes porque siento que es necesario que se cambie esta economía individual, se podría decir, porque pues al final de cuentas solo beneficia a muy pocos, a muy poca gente en busca de beneficios excesivos a costa de la sociedad. Necesitamos mercados y mercados que asignen los bienes y servicios de una manera más eficiente a la sociedad. Y pues me quedé demasiado clavado en eso que dijo que pues puede haber un cambio, pero pues al final de cuentas depende de la gente que quiera, ¿no? Igual nos podemos quedar con las cosas buenas del capitalismo y en cierta manera, del neoliberalismo, que hay muy pocas, pero pues el hecho es mirar al frente y no quedarnos clavados en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gerardo. Sigue Dani. Sí, profe. No, pues sí, yo también comparto lo mismo que dicen mis compañeros. O sea, pero como que al final, como que no me gustó en esa parte que dijo, ay, este señor, ¿cómo se llama? Klaus Schwab. O sea, él al final como que dice, no, pues es que, o sea, el gran reinicio, pues nada más es como que ver a quién, darles la voz a quien hayan sido rezagados y así, pero como que no menciona como que realmente un cambio, o sea, que se tiene que hacer, ¿no? O sea, porque pues hemos visto, o sea, ya han pasado otras crisis, o sea, y dices, entonces, ¿qué? O sea, nos esperamos a que venga otra crisis igual y se sufra lo mismo otra vez. O sea, entonces, ¿qué, cuáles son las soluciones, no? O sea, igual estábamos viendo cómo hay diferentes tipos de perspectivas igual en la facultad. Y pues a mí en INAI pues me dicen que, o sea, hay que no, que pues o sea, como los gobiernos han actuado, o sea, cada gobierno ha actuado en diferentes países de forma diferente, ¿no? Y pues en Inglaterra así igual, creo que como les dieron como el gobierno cubrió como el 80% de su sueldo. En Dinamarca igual, 75% de su sueldo y así. Entonces hay mucho como que discusión de que no, es que ya, o sea, ya no les den, ¿no? O sea, como que sí hay como organizaciones o élites que están en contra como que de eso, dicen, no, 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 es que ya, o sea, ya ahorita nos tenemos que recuperar, o sea, ya no les estén dando, o ayuda a los empleados o así, porque sí, también, o sea, como lo leímos así igual con usted, que se estaban endeudando muchos de estos países y los intereses que le cobraban eran pues más bajos a un largo plazo, ¿no? Y bueno, también, o sea, para Latinoamérica pues no es igual. O sea, entonces, pues yo sí siento que sí debe haber, pues una, bueno, como dicen, o sea, si nosotros queremos, o sea, unos no van a querer que se haga una reestructuración de nuestra forma de producción. Yo siento que sí sería como que cambiar la teoría, o sea, sí ocupar teorías, pues sí que nos, o sea, que nos sirvan, pero pues es que las teorías que vienen, pues las que estudiamos nosotros, neoclásicas, las de Marx, etcétera, o sea, pues es que son en su contexto, ¿no? Y es en lo que ellos vivían y en lo que ellos padecían, pero ya nosotros, o sea, es diferente, el mercado es diferente, el comercio es diferente, el trabajo es diferente, o sea, ya no podemos seguir como que con las mismas teorías, sí tenemos que como que crear nuevas ideas, ¿no? De pensamiento. Bueno, esa es mi participación. Gracias, Dani. Emiliano. ¿Ya, profe? Ah, gracias. Bueno, a mí también me pareció bastante interesante la lectura, pero
yo tengo como que una gran crítica a esta nueva reestructuración del capitalismo. La verdad es que para mí va a sonar como raro, pero para mí es como una farsa. Es como que muy parcial. Incluso si supuestamente se lograran poner de acuerdo todos los países para hacer una gran reestructuración, al final, mientras se continúe con el modo de producción capitalista, no va a ser lo mismo. Bueno, y más por esa idea del neoliberalismo. Fueron ya mínimo 30 años de neoliberalismo y la verdad está ya bastante implantado en la sociedad actual. Entonces, siento que incluso si todos se pusieran de acuerdo y que no creo que sea posible, todos van a... como que el hecho de que el liberalismo esté tan implantado, va a hacer que se trunque eso. Tiene que haber como un cambio mucho más radical. No creo que es demasiado parcial lo que se plantea. Y más o menos es mi opinión. Gracias, Emiliano. Sigue Pablo. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con el compañero anterior porque siento que no va a haber realmente un gran cambio en el multilateralismo. Solamente sería como agrupar bloques, ya no solamente que un país pequeño comercie con gigantes como Estados Unidos o la Unión Europea y por obviamente su diferencia de poder económico se haga perdiendo siempre el país pequeño, sino que se van a unir en ciertos bloques como la Alianza del Pacífico o en ciertos bloques como el que se hizo con Australia, Japón, Corea y China, para tener como una más poder de negociación entre otras naciones más grandes o otros bloques, y también el cambio que se debería de hacer puede ser por comenzar a otra vez producir bienes de consumo en lugar de llevar todo hacia bienes de capital, ya que la banca básicamente es como que lo más importante de los países desarrollados, es como que es su sector más principal. Y también siento que cambiaría después de la pandemia un poco la manera en la que se produce, sino que ya no solamente llevarlo todo, por ejemplo, a China, sino que llevar plantas, aunque sean más pequeñas, que estén en China, otra en Vietnam, otra en algún país de Sudamérica, para no tener todo concentrado, sino que dispersar un poco la producción y para no depender tanto de un solo país sí, de un solo país o de una sola región. Yo siento que ese sería como que el cambio más importante y que no creo que sea este nuevo reinicio, a menos que, no sé, los trabajadores de ciertos países como en Europa se pongan a exigir derechos como su seguridad social o tener un cierto ingreso como lo que está haciendo aquí bueno, subsidios como se está haciendo durante la pandemia, para que esos subsidios sigan y no solo es como de, ya se acabó la crisis sanitaria, ahora ya no nos vamos a dar nada, ya no vamos a subsidiar nada, sino que se ponga y se exija que esos subsidios se mantengan y ya no sé, ya no dejar tanto a su suerte a ciertos trabajadores. Eso es lo que yo opino. No sé, sería... Gracias, Pablo. Estaba Saraí González. No sé. Bueno, sí, profe. A mí lo que me parece como particularmente interesante es cuando habla del cambio y un veredicto final. Siento que históricamente y socialmente como nos movemos, pues él habla de, bueno, entre las ideas que me parecen destacables, es cuando habla de el mundo que tenemos ahora, ¿no? O sea, de
de cómo es que a partir de la Segunda Guerra, pues hemos tenido un panorama favorable, pero pues eso no cambia. Por ejemplo, hablando de lo que tocábamos mucho del tema del agua, pues hace referencia a que las crisis o casi todas estas catástrofes necesitan llegar ya hasta el punto más duro para querer promover un cambio o ya realmente como evitar que sea peor, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de tan solo hasta las medidas que nos pidieron que tomáramos como sociedad ante la situación actual, pues creo que no lo hemos hecho. Entonces, la parte de la convicción del cambio, pues parece ser hasta contradictoria, ¿no? Porque sabemos cuáles son como las peores consecuencias, pero a pesar de ello, pues no, es como si se nos pasaran de largo. Por ejemplo, el tema del agua se ha venido hablando por ya varios años y ahorita que, aunque sabemos que es una limitante y que siempre ha sido como, ¿cómo decirlo? Que puede escasear, pues de todas maneras, aunque somos conscientes, no se hace nada realmente como... pues no estamos tan a favor del cambio, o sea, somos conscientes, pero no hacemos nada por el cambio. Entonces, a pesar de que se diga que un gran reinicio, pues yo creo que muy aparte de que se proponga y que se haga, es, y de realmente si se puede, o sea, creo que no queda solo en esa idea de podremos o no podremos, o solo decir, o de plantear las soluciones, porque creo que el hecho de pensarlas, pues es como bastante... podría hasta parecer sencillo, pero yo creo que en la práctica ya es lo complicado y eso lo vemos en casi cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en cómo adaptamos o cómo nos adaptamos a estas situaciones que nos parecerían como bastante pues graves. Y otra cosa es, pues a pesar de que se intenta como, aunque se han hecho avances en los últimos, como lo que decía, ¿no? De que en los últimos 75 años pues se ha intentado ver como un panorama mucho más favorable, es que, y cómo es que ayuda la tecnología, pero ahí perdí mi, ¿qué iba a decir? Bueno, a pesar de que hemos tenido como muy buenos avances, pues siempre va a existir esta brecha de algo que se tiene que arreglar o pulir, ¿no? Y siento que siempre va a haber esa constante de, bueno, avanzamos en algo, pero va a haber un déficit muy grande en otro aspecto. Y pues siento que ahí está la contradicción del cambio, porque podemos proponer, pero es muy difícil, hasta por la parte subjetiva como de todas las sociedades, ¿no? Y de cómo actúan en pues, la parte globalizadora, porque como se sabe, pues también es una red de problemas y pues avanzan más rápido los problemas que las soluciones. Y pues ese sería mi punto. Gracias, Araí. Daniel. Daniel Cuatepozzo. Sí, profesor. Perdón, estaba muteado. No te Pues, para no redundar ya en lo que mis compañeros dijeron que es lo que las lecturas dicen, pueden, cierta parte con sus pues, comentarios. A mí lo que me llama la atención es esta parte que se retoma, ¿no? De la Agenda 2030 y que pues si nos damos cuenta todo va encaminado a estos fines, ¿no? Estos 17 pues objetivos que se tienen con respecto a pues lo que dicen las tres lecturas que nos dejó. Y es importante esto de la erradicación de la pobreza, ya que pues todos sabemos que siempre se ha luchado para pues tratar de ponerle un fin, o que esa al menos se disminuya. Y pues sí, básicamente esa era es mi participación, ¿no? O sea, que esta agenda pues, tiene un propósito de aquí a 2030 y ya lleva 5 años, 6, y pues la pandemia nos hace como otra vez, ¿no? Así nos llama la atención a que tenemos que reformar y aparte, pues de lo que usted dijo y mis compañeros, ¿no? Del trabajo en equipo, que igual estos objetivos y es el punto número 17 de dicha agenda, ¿no? El trabajo en equipo y pues quedará en ver
con qué fines y cómo es que se lleva a cabo, y como unos compañeros lo mencionaron, ¿no? O sea, si no hay otros planes por debajo de la mesa, y pues qué consecuencias llegaría a tener. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, es un tema justamente muy, muy importante. Gerardo. Sí, profe, ya nada más para, perdón por interrumpirle, No, no te preocupes. la verdad no sé cómo, en qué sentido mis compañeros tomen la frase del nuevo reinicio. Se plantea un cambio, pero pues hay que recordar que los cambios, los grandes cambios a través de la historia han sido largos y duraderos. Este nuevo reinicio, al menos yo no lo considero que pues vamos a cambiar de un día para el otro o así. Sé que hay muchos intereses contrapuestos, pero pues al final de cuentas el cambio está en nuestras manos, en tal vez educar a nuestros hijos y tratar de luchar lo más que podamos nosotros, porque pues simplemente nos hemos dado cuenta, y más que estudiamos en la misma carrera, que este sistema en el que vivimos es insostenible e inviable. Gracias, Gerardo. Ahmed. Sí, gracias. Pues solamente quería comentar que de las tres lecturas, yo identifico dos como que más tradicionalistas, por así decirlo, porque, o sea, buscan como proponer que se mantenga como la estructura del sistema, es decir, que sigan existiendo empresas y que financien los avances tecnológicos o la ciencia. Y el otro, creo que sí es como, se siente como un poco más radical, pero quizás no lo es tanto porque, o sea, dice que sí hay que repensar el sistema para que ya no sea como con esta lógica neoliberal y que sea como que más como mutualista, como de economía mutualista. Pero igual, o sea, no no tocando la estructura del sistema, o sea, las empresas y su participación en él. Y bueno, creo que esto es un poco de la herencia materialista, o quizás marxista, porque se piensa que hay una estructura y una superestructura en el sistema. Y si no se revisa como la estructura de poder también, no se puede como realizar lo que se espera, ¿no? A lo que voy es que también hay que revisar la estructura de poder del Estado y cómo se parcializa ese poder en las diferentes instituciones, ¿no? Que existen, por ejemplo, en cada país. Y ver hasta cierto punto, como dice Foucault, hasta la microfísica del poder y cómo ese poder es como se maneja nuestras vidas, ¿no? Es todo. Gracias, Ahmed. Pues sí, yo les mencionaba justamente si es relevante, pero sí debemos de verlo con mucho detenimiento. Finalmente, creo que el gran problema y relevancia de este texto, gran problema y relevancia, es que quien está planteando el cambio es justamente la burguesía capitalista. O sea, yo por eso al principio sí señalé que quien escribe, eso es importante estar atentos. Quien escribe y quien realmente está escribiendo es, en este caso, un conjunto de intelectuales muy ad hoc, y además, quien les da luz verde para que hablen en nombre de este foro de Davos, ¿no? Eso es en donde yo llamo mucho la atención, siempre en los discursos, en lo que leemos, quién escribe es importante, qué postura y demás, porque, y el lugar donde lo está diciendo, porque nos va a dar justamente esa dimensión de los grupos políticos, ¿no? Que hay. Entonces, es un texto que llama al reseteo, al reinicio, pero desde la burguesía, o sea, desde el capitalismo.
resetear desde el capitalismo. Ese es un llamado que hay. Deberíamos de preguntarnos justo qué tan mal o qué están viendo este conjunto de personajes intelectuales, presidentes, grandes empresarios, qué están viendo ellos que dicen tenemos que reconfigurar el sistema, ¿no? Muchos de los elementos que también insisten y los retoman constantemente es sobre la tensión social. O sea, el sistema capitalista es un sistema económico, pero que también trasciende en lo político y en lo social. Y justamente ven ese hervidero que se está generando por toda la desigualdad que estamos viendo. Aquí tal vez no nos dé tiempo de ver el texto de Oxfam, pero pues, bueno, Oxfam sigue publicando esta desigualdad y que justamente en el contexto de la pandemia se ha polarizado aún más, muchísimo más, mientras que para el 1% van a recuperar sus pérdidas, o más bien ya las recuperaron. Las pérdidas que tuvieron en marzo del 2020 las recuperaron en noviembre del 2020. La gente que está cerca del decil 1 al 8, todas sus pérdidas que tuvieron van a tardar aproximadamente una década en promedio. Se ha polarizado más, se ha enconado mucho más. Entonces, la situación de encono social es evidente. ¿Cuál es el problema? Que en la historia del capitalismo y en general, los cambios no vienen por el mismo o el sector de empresarios. No se da los cambios así. No se da de forma tersa, por desgracia. Ese es el problema. No se da de forma tersa. ¿Qué quiere decir con esto? Que consideramos los dos elementos, que es el capitalismo que dice, bueno, voy a cambiar, y no es todo, es un sector de capitalistas más reformista, un sector más consciente de los riesgos a los cuales se está sometiendo, y junto con un conjunto de intelectuales más, digamos, más mesurado, más científico, más, digamos, menos bruto, como digamos el pensamiento neoclásico ortodoxo, gente que sí hay en la cumbre de Davos de la talla para que se den una idea, similares a Gloria Álvarez, esta fundamentalista, y Milei, estos fundamentalistas, hay de ese tipo también en la cumbre de Davos, ¿no? Pero estos han quedado marginados y ahorita le abren la puerta este sector empresarial, este sector intelectual, estos gobiernos, a un sector ya menos ortodoxo, heterodoxo, pero bajo la lógica de reformular el capitalismo. Sí es un problema porque coincido con los que plantean que realmente no va a haber un cambio de fondo. Es un cambio dentro de lo que puede reproducirse o lo que puede aceptarse en la reproducción del capital. Lo mismo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el feminismo de Almagro, de un dictador de la OEA, o del mismo feminismo de Peña Nieto. O sea, cuando se nombran de estos aspectivos, cuando se apropian, el capital se apropia de algunos conceptos que le permiten ser funcionales. Y este gran reinicio, apropiarse de la heterodoxia, pues le permite ser funcional, si me explico. Esto no excluye las otras posturas, evidentemente, críticos o feminismos críticos o economistas críticos que replantean un cambio de fondo, ¿sí? Pero hay algunos elementos en donde justo se apropia el propio capital, ¿sí? Y dice, bueno, sí, tecnologías verdes, sí, esto, etcétera. Y el riesgo es de que no va a ocurrir, pero ¿con qué están viendo? ¿O con qué? Yo creo que temen inevitablemente a una tensión social después de la pandemia. Atilio Borón, Claudio Katz, Ramonet, Ignacio Ramonet, entre otros intelectuales críticos,
han planteado que ante esta situación tan cruda que estamos viviendo, lo veíamos con Michel Husson, ¿no? El desempleo está a lo bestia. La forma en que lo estamos midiendo nos impide ver, ¿no? Pero cuando vemos desde las horas que se están trabajando y cuántas horas perdidas se están teniendo, nos damos cuenta de la verdadera magnitud del desempleo. Esta gente no ha podido salir a las calles porque finalmente pues, estamos en pandemia, ¿no? Estamos en pandemia, el riesgo de enfermarse es muy alto y algunas ocasiones se ha podido salir. Y por otro lado, se está enfrascando entre luchas intestinas, digamos, que hay justamente entre los sectores críticos en este momento y luchas intestinas que tenemos que verlas y reflexionar, luchas que no cohesionan, sino que fracturan. Y esta cumbre, en ese contexto, trata de apropiarse de la salida y dice, vamos a salir y va a ser el reinicio y por aquí va a ser. Y si ustedes van siguiendo todo el discurso, justo es un discurso que trata de ser relativamente autocríticos, ¿no? En torno a lo que está pasando, ¿no? Incluso el título el cual hace el llamado a la reconfiguración. Debemos superar el neoliberalismo en la era post-COVID. De inicio, justo lo que habían mencionado, ¿no? ¿Qué están viendo también en estas líneas? Ellos dicen, pues, nos encontramos en una situación de crisis catastrófica similar al impacto que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Y justo tenemos nosotros ese contexto. Justo es la pandemia, pero también es más la pandemia, más lo que ha avanzado el neoliberalismo. Justo un profesor cuando fue lo del terremoto decía el terremoto neoliberal y muchos se reían, memes y demás. No se entendía el contexto del analfabetismo funcional que tenemos en este momento. Justo que el terremoto había llegado en un contexto de desastre que habíamos tenido en términos de políticas, infraestructuras y demás, y la pandemia llega dentro de un contexto de destrucción de la economía, de la cohesión social, de lo económico, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos fenómenos, la crisis de reproducción del capital a partir del neoliberalismo más la pandemia, generan justamente una crisis de proporciones similares a la que existió en la Segunda Guerra Mundial. Ellos lo saben y es importante que lo reconozcan. Entonces, bajo esta lógica, evidentemente se reconoce el problema, pero la salida va a ser distinta. Evidentemente, no se cuestionan cómo llegamos a niveles de deuda equiparable a los niveles de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo en donde el Estado ya no tenía que endeudarse, entra el neoliberalismo con el ariete de que voy a combatir la deuda, frente a un periodo que el Estado benefactor, que va del 50 al 80, que pudo endeudarse y sanar su deuda a partir de la forma en que se está organizando la producción, ¿sí? Entonces, no cuestiona esa parte, pero sí trata de decir, chin, creo que el Estado es por acá, ¿no? Justo plantear la idea de gran reinicio, la tratan de plantear apropiándose de una salida desde la burguesía. O sea, los que ocasionaron esto se apropian, ahora se van a apropiar de la salida. Y es algo que justo preocupa mucho. ¿Qué dicen? En décadas posteriores de la Segunda Guerra Mundial, el mundo hizo avances sin precedentes en cuanto a erradicar la pobreza, etcétera. Bueno, sí lo hizo, pero no fue el capitalismo, sino fue a partir de todas las guerras civiles que se habían generado en la primera mitad del siglo XX, encabezados por un referente ideológico que fue la Revolución Rusa o el referente socialista a partir de 1917. El coqueteo que tiene incluso Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial, con los sectores mineros, metalúrgicos y demás, y también toda esta expansión que se tiene en todo el mundo. México, tuvimos nuestra fase con el cardenismo, coqueteos muy fuertes con el socialismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? O sea, este referente ideológico de construcción de una alternativa al capitalismo se configura
desde abajo, no desde el capital. El capital no dio opción. Keynes, ¿qué fue? Fue resultado de una observación y justamente de este capitalismo más inteligente, más reflexivo, que dijo o que finalmente pretendió dar alternativas a lo que estaba ocurriendo. Él teoriza, ve a Roosevelt, le toca ver la situación de la negociación de la Primera Guerra Mundial, le toca ver algunas intervenciones estatales, o incluso el caso mexicano, etcétera, etcétera, y a partir de ahí da una respuesta, pero también hay que recordar que una respuesta más dura, que fue el fascismo. El fascismo fue una respuesta de la burguesía a salir a la crisis y la cuestión de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que era una lucha imperial. ¿Por qué mencionamos esto? Porque finalmente hubo este gran avance, pero no fue porque se haya pensado desde el capitalismo, sino que fue a partir de una tensión social. El problema es que el gran ausente en este momento es esa tensión social. Y el problema es que a los dos autores, tanto a Klaus Schwab como también a el otro autor, Malleret, por ejemplo, no les va a dar la discusión que ellos tratan de abonar para generar esa transformación. Díganle a Salinas Pliego que haga un reseteo de la economía, cuando creo que es uno de los empresarios mexicanos que ha mostrado, por ejemplo, su incapacidad de empatía sobre los propios trabajadores. No han mandado a descansar prácticamente a ninguno, etcétera. ¿Cuál es el problema entonces? En primer lugar, que se tratan de apropiar de la salida, sí ven un problema, que eso es importante, reconocen un problema, pero la discusión entre capitalistas no les va a dar. Entonces, aquí va, estos, en efecto, nos hace falta entender más de la cuestión social, en qué sectores se van a apoyar aquí, y esto es lo que necesitamos reflexionar, en fin. Emiliano. Gracias, profesor. También algo que podemos como tomar en cuenta es los momentos previos a la pandemia. Todo había bastante movimiento social, mucha inconformidad, justo previo a la pandemia. Yo creo que también algo que se está previendo es que bueno, como usted lo mencionó justo antes, están previendo un gran movimiento social, mucha inconformidad posterior a la pandemia. Entonces, como que esa reconfiguración va por ahí, más que directamente por otras cosas. Es que quieren evitar, bueno, al menos desde mi punto de vista, es que quieren evitar un comunismo o un socialismo del 2021 completo. Como también todos mencionaban, y yo también estoy totalmente de acuerdo, la pandemia actual es la Tercera Guerra Mundial prácticamente. Y pues a partir de eso, tienen como que esa idea de evitar un segundo comunismo, socialismo del siglo XXI. También es como que, al menos una perspectiva que tengo yo. Totalmente de acuerdo, Emiliano. O sea, sí se tratan, o sea, ¿qué pasa cuando tratas de adelantarte y de soltar primero? Pues, como en la pelea, quien golpea primero golpea dos veces. Tratan justamente de ganar terreno ideológico en torno a las alternativas. ¿Dónde está la alternativa? En ese momento la alternativa crítica hacia el capitalismo, si bien está, pero no hay quien la defienda, ¿me explico? De forma cohesionada. Ellos lo que hacen en la cumbre de Davos, cohesionan, se juntan, se estructuran y mandan un comunicado conjunto y lo hacen válido en las políticas económicas que se implementan en los distintos países. Entonces, sí están cohesionados. En cambio, hacia el sector crítico de oposición, pues desde hace 10 años estamos envueltos en una crisis una crisis social, una crisis muy fuerte, crisis económica de valores, de reproducción, incremento de suicidios, las alternativas siempre se empiezan de forma parcial y de beneficio parcial,
una descomposición muy fuerte en términos de éticas. Vivimos en un periodo oscurantista en las redes sociales. No puede en algunos sectores es impensable hacerles crítica y es apapachados por la ultraderecha, como lo que está ocurriendo en nuestro país, que algunos movimientos son súper apapachados o se complementan con la derecha. ¿Qué me refiero con esto? Que está fracturadísimo, o sea, y ellos han generado la fractura. Vamos a ver, bueno, ya no va a dar tiempo en este curso, pero justamente el papel de la posmodernidad, en donde Foucault va a tener su versión, ahí, el relativismo y todo lo micro, que tengo yo una crítica muy personal hacia Foucault, pero que van a hacer daños en toda la cuestión de los movimientos. Entonces, ellos generan esta situación, estimulan, por ejemplo, las publicaciones, estimulan los proyectos, estimulan N cantidad de elementos que les permitan seguir funcionando a costa de la fractura del pensamiento crítico. Entonces, no hay, y pues ellos dicen, pues adelante, tomo la estafeta y voy a empujar una alternativa. Ante esta situación, pues bueno, este replanteamiento, o sea, ¿qué pretende replantear, no? Dice, será necesario reevaluar otras consignas de nuestro sistema económico global. Una de las principales es la ideología neoliberal, el fundamentalismo del libre mercado, etcétera, etcétera. El concepto del capitalista había ganado mucha fuerza hasta la década de los 70 y fue replanteado en los 80 como el empresario. Y es una palabra más bonita que el capitalista. La idea capitalista pues ya estaba en los vocablos de la sociedad, como verlo como una entidad explotadora, mala, etcétera, etcétera. Y entra, por ejemplo, este concepto de empresario, y pues bueno, es un emprendedor. Todos queremos ser emprendedores, emprendemos en la vida cotidiana y emprenderemos en la vida económica. Y terminó siendo un adjetivo, un concepto que terminó legitimando justamente al capitalista. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente este replanteamiento también nada más se limita a los conceptos. O sea, dice, bueno, la ideología neoliberal, de la competencia y demás, pero sí se reproduce, o sea, sigue manteniendo la reproducción de la relación capital-trabajo. Lo demás es lo de menos. O sea, la explotación, aunque se le diga nuevo pacto empresario-trabajador, o que se le diga la nueva relación ética, etcétera, etcétera, al final, si se mantiene esta relación económica, capital, trabajo, bajo la subordinación y la explotación, no va a haber otra, o sea, no va a cambiar, ¿sí? El capitalista va a ser capitalista aunque se diga empresario. ¿Me explico? Por ahí hay un textito muy bonito de 1 o 2 cuartillas de Enrique González Ruiz que se llama Los vocablos del neoliberalismo, que justamente él trata de recopilar esos conceptos. En fin, bueno, las reglas de comercio, tributación, competencia, esta siento que es la que más les interesa en términos honestos para ellos. ¿Por qué? Porque ya estaban llevando pesado en 2019. China y Estados Unidos estaban a punto de subir una rayita hacia la forma en que estaban enfrentando. Eran amenazas, declaraciones de terrorismo por parte de Estados Unidos, ya se habían sancionado empresas, ya se habían corrido empresas y ya estaban casi en algunos casos en cuestiones jurídicas para apropiación de empresas por parte de Estados Unidos, ¿no? Esta confrontación ya había llegado a aranceles y demás, y si nosotros recordamos lo que origina lo que es la Primera Guerra Mundial, tiene mucho que ver con estos aspectos del comercio. Inician con el comercio, ya después el respaldo de los gobiernos y los ejércitos para defender ese libre comercio. Entonces, acá sí se acuerdan estos personajes al evaluar y dicen, bueno, tenemos que ver cómo le vamos a hacer, porque además viene más de Occidente esta reflexión del reseteo frente a una China que está creciendo enormemente y que en esta pandemia le hizo prácticamente cosquillas a su crecimiento económico. Justo
Esto también, el otro que llama la atención, de lo contrario, el péndulo ideológico podría oscilar de vuelta al proteccionismo y a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos. O sea, no podemos regresar al proteccionismo, dice, tenemos que ver cómo configuramos, y siento que este planteamiento sí es honesto, a diferencia del primer párrafo en donde cambiamos la idea de empresario, pero aquí sí, aquí es un llamado que hace de 2016, cómo mantenemos el libre comercio a nivel internacional. Y sí, y eso es porque los propios empresarios ya no son empresarios locales, o sea, las cadenas de producción implican que un mismo consorcio esté ligado con otros países, otras entidades, para poder elaborar el producto. Cerrar barreras, fronteras, mercados, evidentemente en este momento no es viable y se evalúa, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esta competencia, este comercio internacional, sin caer en una competencia que desencadene en una tensión social, ¿no? Que es lo que preocupa de forma honesta, ¿no? Evidentemente, es una de las preocupaciones. Emiliano. Profe, bueno, yo tengo como una duda, porque como usted lo mencionó justamente hace unos minutos, toda esta visión es como que muy occidental, muy, ajá, desde la perspectiva totalmente occidental, pero, por ejemplo, México, bueno, toda Latinoamérica tiene necesidades absolutamente distintas a las de todos los países, occidentales, pero como los fuertes, las potencias y todo eso, que es desde el punto de vista que este replanteamiento del capitalismo, pero por ejemplo, de la parte oriental, China, Rusia y todo eso, que a pesar de que, pues, tengamos como implantada esa idea de occidental bueno, oriental malo, ellos, ¿usted sabe o más o menos qué plantean ellos o cuál es su visión de todo esto? No me metí lo más en la discusión, la última sesión del Partido Comunista, que tuvo muchas expectativas, fue justamente las discusiones que decía, pues nos habíamos puesto el objetivo de crecer, ya le hemos alcanzado, ahora falta distribuir, pero hasta ahí me quedé. Lo que sí es un hecho es de que sí llevan una política de redistribución local, a partir de este crecimiento económico, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, o qué se transmite desde Occidente, que no puede haber crecimiento sin redistribución. Y ellos lo están haciendo, ¿no? Redistribución y mercados internos, a plantear un equilibrio entre crecimiento, comercio exterior y mercado interno, ¿no? Creo que ellos están planteando de alguna forma esa alternativa, en particular China. De Rusia, ellos en alguna forma también han ido por ese camino, sobre todo en la protección social. No puede haber un crecimiento sin protección social, y de hecho todavía lo que se pretende es avanzar en esos terrenos. Pero finalmente el golpe, la entrada del capitalismo en estos dos países, Rusia y China, ha sido muy fuerte. Entonces, no hay, pero sí hay una alternativa. En el caso de China, ellos, si la discusión va hacia la redistribución y profundización de esta, valdría la pena ver cómo se está avanzando. Lo que sí es un hecho es como lo que vimos con hoy, que de la crisis del 2008 a la actualidad, los salarios han incrementado en un 200%. Entonces, sí están llevando a cabo una distribución. Pero, ¿qué pasa con los países que, por ejemplo, que nunca crecieron, por así decirlo, para poder redistribuir? Esa es una de las grandes incógnitas. Entonces, bueno, continuamos acá. Para considerar el capitalismo debemos reconsiderar el papel de las corporaciones. Citan a Friedman. Esto es así como que es interesante. ¿A quién criticas? ¿A quién golpeas? Para saber a cuántos más vas a golpear, ¿no? El exponente temprano del neoliberalismo, el premio Nobel Milton Friedman, neoliberal,
súper ortodoxo, creía que el negocio de los negocios es el negocio, pero cuando Friedman bregaba por la doctrina de la primacia de los accionistas, no consideraba que una empresa listada en bolsa tal vez no fuera solo una entidad comercial, sino también un organismo social. Entonces, justo atacan este reduccionismo, se van hacia lo más social. El problema es finalmente que lo social ya lo ha planteado otra vez Atilio Borón tras el búho de Minerva, el papel que ha tenido la ciencia económica de subordinar justamente al resto de las ciencias sociales, subordinarlos en los principios de interpretación social, ¿no? Como el homo económicos y demás, y justamente ese es el problema, ¿no? Pero bueno, acá en el gran reinicio van a dar como que una segunda alternativa. En este textito que, insisto, vale la pena descargarlo. Voy a ver si lo encuentro o comprarlo. En fin, se agudizan las contradicciones. Bueno, insisten, en este corto de tiempo la COVID ha provocado cambios trascendentales, aumento de desigualdades, una sensación generalizada de injusticia. Otra vez lo vuelven a remarcar, es la profundización de las brechas geopolíticas, polarización política, incremento del déficit público elevado. Este incremento del déficit a largo plazo va a generar, es una bomba de tiempo, porque si no se paga, no hay gasto para poder financiar el crecimiento y la estructura, digamos, la estructura de gobierno en los próximos años. Una excesiva financiarización, crecimiento de la deuda es lo que les está preocupando muchísimo, y la degradación del medio ambiente. Esta última, al final de cuentas, el capital va a subsumir algunas alternativas. Por ejemplo, si bien es cierto que el litio forma parte de una de las alternativas o la energía eólica o solar, también es cierto que el costo minero, por ejemplo, ya en este momento, si hubiera sido tal vez hace algunos 100 años, tal vez el planeta lo hubiera aguantado, pero todas las emisiones de CO2, la escasez del agua que tenemos ya en este momento, no da, digamos, el costo-beneficio en este momento, de esta tecnología es muy alto. Si viviéramos 100, 200 años antes, tal vez, pero ahorita siento que es difícil. Y bueno, sí, la crisis del coronavirus ha agravado todos. Tenemos un problema que siento que reconocen muy bien estos dos autores de crisis de reproducción. Nosotros en Economía Política 3 hablábamos de la reproducción del capital. La reproducción del capital es justamente que siga acumulando, va a encontrar mecanismos de acumulación, como la acumulación por desposesión, como apropiarse del capital social, como lo del sector salud público, etcétera, etcétera. Y va avanzando, pero también en la medida en que va avanzando, va saturando aquellos espacios de valorización, es decir, espacios en donde podía explotar y podía generar ingresos. Entonces, siento que esta parte de esta cita del texto justamente se refiere a esa preocupación. Ya hemos saturado muchísimo, tanto que la innovación científica tecnológica ya no le es en este momento tan interesante, o sea, ya no hay una innovación en este momento tan grande. Dábamos el ejemplo en otros cursos de las televisiones, ¿no? En el periodo de la crisis del 2008 fue justamente un avance de la televisión, de la cajota esa grandota, monstruota, y después fue una pantalla plana, y en menos de 10 años, 2004, 2012, ya teníamos de la pantallota, la pantalla plana, la pantalla de plasma, LED, después la resolución, después ya a meterle el procesador interno para que fuera, tuviera Wi-Fi, etcétera, pero ya después ya no avanzó en los últimos 8 años, seguimos teniendo esta innovación. Lo mismo pasa con las computadoras, con los celulares. La gran revolución había sido hacia 2008 con el touch, ¿no? Y pues ya ahorita se estancó. ¿Por qué se ha estancado? Pues no es tan atractivo para el capital, por un elemento que tenemos que estar analizando, que vamos a ver en todo el curso, que va a ser la tasa de ganancia. Cuando la tasa de ganancia baja, entra un círculo vicioso de que no hay estímulo para el capitalista y demás. Entonces empieza un momento de una crisis muy prolongada, y tenemos que ver también en el curso el nivel de esta crisis.
¿Es una crisis senil, como dice Jorge Weinstein, o es una crisis circunstancial en este momento? Todo esto está siendo opacado por la COVID, pero también es cierto que ha sido intensificado por la COVID. Dice, no podemos saber cómo será el mundo dentro de 10 meses y mucho menos dentro de 10 años. Pero lo que sí sabemos es que a menos que hagamos algo para reiniciar el mundo hoy, el mundo de mañana se verá profundamente afectado. Lo dicen los heterodoxos, lo dicen desde el capitalismo, los intelectuales del capitalismo. Ahí hay un llamado de atención que es interesante, justo no visto en otro momento. Entonces ya la característica del reinicio, para evitar el semejante destino, necesitamos poner en marcha el gran reinicio sin demora. No es algo que sería deseable, no es que queramos, no lo deseamos, o sea, lo están planteando estos intelectuales que, ojo, para que salga publicado como un resolutivo del foro de Davos, es que fue avalado por el conjunto de capitalistas y gobiernos en pro del capitalismo, ¿no? Entonces, cuando dicen no es deseable, también no es deseable para todos estos gobiernos, sino una necesidad absoluta. Si no hay funcionamiento del capitalismo. Si no se abordan y se corrigen los males tan profundamente arraigados en nuestra sociedad y en nuestra economía, podrían aumentar el riesgo de que finalmente, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, el reinicio venga impuesto por crisis violentas, que es lo que veíamos. No es que Keynes llegó y el Fondo Monetario, el Banco Mundial dijeron, vamos a ayudar a todos 1945 a recuperar la economía y bla, bla, bla. No, fue a bola de golpes, de choques, de tensiones sociales, de luchas sociales, de muertes también, que fueron presionando ese fantasma de la Revolución Rusa, ese miedo a que se genere un estado de los trabajadores en todos los países del mundo. Es un miedo recurrente, entonces se replegaron y cedieron, pero cedieron bajo esta lógica, ¿no? Muchas guerras civiles, etcétera, etcétera, y dicen, no queremos esto. O sea, no es deseable el cambio, pero tenemos necesidad absoluta de hacerlo. No lo queremos, pero si no lo aceptamos, nos veremos que el cambio va a ser por violentas y como conflictos armados. O sea, es la magnitud de que lo que están diciendo, conflictos armados e incluso revoluciones, y no tienen empacho en decirlo. No quiero una revolución, esto como lo leemos en la historia, no quiero una revolución rusa, no quiero guerras civiles como en Inglaterra en los años 40, no quiero un New Deal que estaban muchos trabajadores detrás de Roosevelt, no quiero una revolución mexicana, no quiero cambios, guerrillas en América Latina, no lo quiero. Eso es lo que plantea este conjunto de intelectuales. Porque el aceptarlo, pues sería jalar al capitalismo a niveles en donde ya no puede echarse para atrás, ¿sí? Un Estado benefactor más progresista en este momento pondría en evidencia las contradicciones del capitalismo en este momento. ¿Quién va a querer regresar a la desigualdad que hemos tenido en este momento en el periodo neoliberal? En fin, nos corresponde a nosotros tomar el toro por los cuernos, a la burguesía, sus intelectuales heterodoxos, a ellos. La pandemia nos brinda esa oportunidad y la quieren aprovechar. Excelente, representemos una oportunidad inusual reducida para reflexionar, reimaginar, reiniciar nuestro mundo. Entonces, este párrafo me gustó mucho porque pone al desnudo la exposición de motivos por el cual se plantea el reinicio. Finalmente, esta forma de pensar a lo schumpeteriano de la destrucción creadora, ven justamente que brinda estas oportunidades, pero bueno, las oportunidades van bajo la lógica del capital, no es para construir lazos, sino también va a ser para ver cómo se van a empoderar, por ejemplo, las farmacéuticas, etcétera, ¿no? En pocas palabras, podremos marchar hacia el gran reinicio, reiniciar, dice,
Reiniciar es una tarea ambiciosa, quizá demasiado ambiciosa, pero no tenemos más remedio que hacer todo lo posible para llevar a cabo esto. Finalidad del reinicio se trata de hacer un mundo menos diviso, o sea, reducir el encono, menos contaminante, menos destructivo, más inclusivo, más equitativo y más justo. En fin, o sea, esto es, digamos, no dice y no deja claro cuál es justamente cuáles son los límites o las formas, ¿no? Paso más bien acá a ver si podemos justamente cuáles son dos autores que valen la pena reflexionar, que es igual una crítica desde la burguesía, El Capital e Ideología de Tomás Piketty. Piketty, la emergencia de Piketty no es de gratis. En el 2008 emerge justamente porque representa o es una expresión de un sector intelectual y de empresarios que sí ve la desigualdad como un problema para la demanda. Si hay desigualdad, no hay demanda, o sea, la demanda se cae. Y también la cuestión de Rutger Bregman, creo que vale la pena revisarlo sobre la cuestión de lo social y la construcción social. Justamente, bueno, vamos a aterrizar en la siguiente sesión